Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Tech Transfer Session del proyecto CleanUp, donde hemos trabajado con tecnologías para la descontaminación de polipropileno y celulosa. Mi nombre es Carlos Monerris y soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta sesión donde vamos a explicaros los resultados del proyecto que hemos realizado dentro del programa que tiene de financiación la Generalitat Valenciana a través del IBACEMASI, donde hemos intentado trabajar en uno de los retos, uno de los grandes retos que tenemos como industria dentro de la economía circular. Antes de darle paso a César Aliaga, que sea el primero de los ponentes, me vais a permitir que os haga una breve introducción de ITN, para aquellos que no nos conozcáis. ITN somos un centro tecnológico que llevamos más de 30 años trabajando en el desarrollo tecnológico para dar respuesta a los retos que tenéis desde la industria y que os van marcando el día a día tanto los clientes como la parte legislativa. Por ello trabajamos en 4 grandes ámbitos. Uno de ellos es la economía circular y los materiales que dan respuesta a la economía circular, y como veréis la sesión de hoy se va a focalizar en este gran ámbito. Otro segundo ámbito donde trabajamos ya no tanto en la economía circular sino en la funcionalidad de los envases de embalaje para garantizar que son funcionales, seguros y que están diseñados correctamente. Y después tenemos otros ámbitos fuera ya del mundo del envase y embalaje, como son la monitorización ambiental y la transformación digital y la logística. Grandes números de ITN. Somos muy intensivos en I+D+I, el 85% de nuestra actividad está focalizada en ella y trabajamos tanto en el ámbito europeo, de proyectos europeos, proyectos nacionales y proyectos con clientes. Esto nos lleva a trabajar pues, prácticamente con todas las áreas geográficas y económicas a nivel global, desde Norteamérica pasando por Europa, por supuesto, donde tenemos un gran volumen de negocio, como la parte de Asia. Y dada la transversalidad que tenemos en nuestros ámbitos de negocio y ámbitos de trabajo, esto nos lleva a trabajar pues, prácticamente con todos los sectores industriales, principalmente con aquellos que el envase y embalaje juega un papel fundamental, como pueden ser fabricantes de materias primas, fabricantes propios de envase y embalaje, industria envasadora como es la alimentación, la cosmética, la bebida, la droguería y, cómo no, y en esto se va a focalizar el proyecto de hoy, en el fin de vida de estos envases o de estos productos, donde trabajamos tanto con gestores de residuos como con recicladores. Y todo ello nos lleva a trabajar en diferentes ámbitos de la tecnología. Hoy vamos a focalizarnos en la parte de fin de vida, donde tenemos trabajamos la parte de transporte, clasificación y gestión de residuos, también la parte de pretratamiento de estos residuos, como la parte de reciclado, tanto mecánico como químico y biotecnológico. Y como os decía, hoy nos vamos a centrar más en la parte de economía circular, buscando aportar al mercado soluciones que sean más seguras y sostenibles, tanto de los materiales los materiales de envase que se ponen en el mercado, como las diferentes tecnologías para dar respuestas a aquellas soluciones de envase y embalaje que a día de hoy no son reciclables, y por ello trabajamos en estos ámbitos. Aquí tenéis un esbozo de los diferentes ámbitos en los que trabajamos, y ya focalizándonos en el proyecto CleanUp, donde abordábamos el reto del desarrollo de tecnologías de descontaminación para el polipropileno, que es un material muy usado en el mundo del envase plástico, como para la celulosa, donde existen retos, sobre todo en soluciones de envase en contacto con alimentos. Por ello, hemos trabajado en diferentes líneas que a lo largo de la sesión de hoy mis compañeros os explicarán con detalle. Y también indicaros brevemente que contamos con diferentes instalaciones, plantas piloto, donde nos permiten hacer todo este tipo de desarrollos y trabajos. Y sin más, ya le voy a dar paso a mi compañera César Aliaga, que será el primero de los ponentes. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues sin más vamos a empezar con esta test transfer focalizada en el proyecto CleanUp, relativa a la descontaminación de polipropileno y de celulosa. Y bueno, vamos allá. Antes de empezar, sí que quería comentar algunas normas de funcionamiento de la sesión. La duración será de 1 hora y media, o sea, acabaremos sobre las 11:30.
Las preguntas serán al final, es decir, prepararemos la presentación, las comentaremos y al final haremos un turno para preguntas. Así que os insto a ir apuntándooslas para tenerlas a mano, o incluso si queréis las podéis ir lanzando al chat de este mismo evento para recogerlas y poderlas lanzar al final de la sesión. Y bueno, por supuesto quedamos a vuestra disposición para cualquier comentario, cualquier aportación que nos podáis hacer para siempre para ir seguir mejorando en la gestión y en la realización de estos eventos. Cualquier comentario es bienvenido. Y bueno, vamos a empezar brevemente explicando, empezaré yo directamente en primera persona, explicando cuál es la necesidad, es decir, el por qué nos hemos embarcado en este proyecto de descontaminación de papel y de plástico, para luego ya entrar a detalle, ya con mis compañeros David Pérez y Francisco Sánchez, para comentar las tecnologías concretas que hemos desarrollado en descontaminación de polipropileno de la mano de David y de celulosa de la mano de Francisco. Y por último, bueno, haremos un sondeo donde también queremos tomar el pulso al sector. Os haremos una serie de preguntas para que podáis votar y podamos ver un poco pues, cuáles son las respuestas medias, ¿no? O lo que más se repite, ¿no? Para intentar ver un poco el alineamiento de estos proyectos con respecto a la necesidad industrial. Ahí esperemos que estéis muy atentos porque también la información que demos de las respuestas vuestras va a ser muy interesante, ¿no? De cómo el sector está enfrentando estos retos. Y luego también haremos la respuesta a las consultas, ¿no? A las preguntas que hayáis hecho en el chat. Las leeremos una a una y las iremos contestando. Esperemos ser rápidos, ¿no? Para poder acabar pues todo esto. Como veis es bastante contenido, pero vamos, acabaremos a las 11:30 de forma puntual. Y bueno, vamos a empezar con este primer punto, esa necesidad o ese reto. Y bueno, comentar que en la parte de plásticos, como veis aquí hay dos enfoques o dos áreas claramente diferenciadas en el proyecto, la parte de plástico y la parte de papel. Empezando con la parte de plástico, debemos comentar que la producción en Europa es muy intensa en plásticos y, por ejemplo, destaca la producción del polipropileno, ¿no? Con casi un 17% del total de plástico en Europa, ¿no? De hecho, es el polímero en el que nos hemos centrado en este proyecto. Por este motivo, por el motivo de la cantidad, pero también por otros motivos que veremos un poquito más adelante. Sectores de aplicación, bueno, pues el packaging es el que destaca también, ¿no? Con casi un 40% del total de 50 millones de toneladas producidas, el 40% prácticamente es packaging. Por lo tanto, es el sector más intensivo en consumo de plástico. Y luego también en cuanto al fin de vida, sí que vemos que hay tres enfoques diferentes: el reciclado, la recuperación energética y el vertedero. Aquí depende mucho del país, pero el dato medio de Europa es un 37,8 de reciclado de plástico, de envases. Este dato, bueno, es esperanzador porque ha subido mucho en los últimos años, pero todavía queda, como veis, pues mucho margen de mejora y de hecho está, digamos que tenemos claro unos valores mínimos según la legislación nacional y europea también, y tenemos que avanzar para poder llegar a ellos. Estamos todavía bastante lejos, ahora lo veremos, de los requisitos o de los requerimientos que nos va a pedir la legislación en los próximos años. En cuanto a aplicación de los plásticos, pues bueno, el packaging tiene un consumo bastante alto, es el segundo sector con un mayor consumo de plásticos y concretamente el packaging, además de ser el segundo en consumo de plástico, además es un sector que tiene un consumo, digámoslo, moderado de plástico reciclado. Este consumo se va a ver incrementado también por la legislación, que luego también la vamos a ver en detalle, pero hay un requisito mínimo de contenido reciclado, lo cual va a hacer que ese 8,5% actual de contenido reciclado suba hasta, pues bueno, pues del orden del 25 o 30%, ¿no? Porque dependiendo del tipo de material, esos son los porcentajes que se van a exigir de contenido mínimo en reciclado. Por tanto, estamos en un punto, en un momento en el cual hay que desarrollar y hay que trabajar en el desarrollo de material plástico reciclado para poder cumplir y subir de ese 8,5 a ese 30, ¿no? Como vemos, el reto es mayúsculo. Y bueno, en cuanto a papel, comentar que se produce 74 millones de toneladas de papel al año.
pulpa 33 millones prácticamente de toneladas. La pulpa, recordemos que es la pulpa para realizar el papel reciclado. Y bueno, el papel para envases, comentar que es el consumidor, el sector del packaging, del 62% del total de papel, lo cual es, bueno, pues obviamente es el mayor consumidor de papel que tenemos en Europa, el sector del packaging. Y el 77% se utiliza también en el packaging, es decir, de la totalidad de papel reciclado, 3/4 partes prácticamente se utilizan para packaging, ¿no? Por tanto, el packaging es el mayor consumidor tanto de material virgen como de material reciclado en Europa, ¿no? De ahí la importancia de ese trabajo. En cuanto a los porcentajes, hay que decir que han subido muchísimo en los últimos 30 años. Nos vemos aquí los datos del año 91 al año 2023. Hemos pasado del 40% a casi un 80%, o sea, casi hemos duplicado la cantidad de material reciclado o del reciclado del papel en Europa, ¿no? Gracias a unas tasas de recogida cada vez mayores y una tecnología en desarrollo y con una mayor capacidad de producción. De todas formas, bueno, depende también bastante del país. Hay países con mejores datos que otros. Y luego el porcentaje, aunque es muy alto, es un 80, todavía está por debajo, obviamente, del reto que nos ha marcado Europa, que ahora lo veremos también, que es mayor. El reto, bueno, aquí lo tenemos. El reto al final viene de varios documentos, pero en concreto diría de dos de ellos, que es el Reglamento Europeo de Envases, que se ha publicado hace escasos meses, a principios de este año, y el Real Decreto de Envases español, que se publicó en el año 2022. ¿Vale? Por tanto, Reglamento Europeo, Real Decreto español. Comentar también que está o ya se ha publicado, que se va a publicar un nuevo Real Decreto español para adaptarse al Reglamento Europeo. Por tanto, estos datos no van a hacer más que crecer, ¿no? Estos requisitos en reciclado y en reciclabilidad. Estos son los valores que tenemos a día de hoy. El reto es reciclar, o que sea, reciclar el 50% del plástico de envase y el 75% del papel, ¿no? Volvemos al dato que teníamos antes. Tenemos que elevar para llegar a ese 50% en plástico y papel y cartón estamos más cerca, pero también tenemos que seguir trabajando, sobre todo con ese valor del año 2030, en el cual se pedirá un 55 y un 85% de reciclado de envases. Por tanto, aquí tenemos el dato concreto. O sea, tenemos que subir de un 35% de reciclado en plástico de envases hasta un 50 y un 55, por tanto, 20 puntos porcentuales en 8 años. Lo cual es, bueno, pues el reto es intenso. Vamos a utilizar esa palabra, ¿no? En cuanto al papel, 79% en el año 23. Sí que es verdad que estamos, pues, incluso por encima a nivel medio de toda Europa, ¿eh? Cada país es un mundo. Estamos por encima del reto europeo del año 2025, pero para el año 30 sí que tenemos que elevar 6 puntos más. Aquí recordar que 6 puntos es mucho porque partimos de un valor muy alto. Es decir, aunque parezca que estamos cerca, no lo estamos tanto. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco los retos que tenemos en el reciclado del polipropileno y del papel, que es la base en la cual hemos sustentado este proyecto. Entonces, bueno, en la parte del polipropileno, comentar que tiene una estructura apolar, lo cual hace más difícil esa descontaminación. Seguramente todos sois conscientes de que el reciclado del PET para food contact es más sencillo, pero para la poliolefina es más complejo por esa estructura que tiene y que dificulta la limpieza del polímero. Además, ese reciclado puede permitir o puede favorecer esa degradación térmica del material y pérdida de propiedades mecánicas, lo cual dificultaría su uso en aplicaciones de alto valor. Por tanto, la base es trabajar en tecnologías de descontaminación que sean capaces de, por una parte, descontaminar, pero por otra parte, mantener la propiedad mecánica de ese polímero, ¿no? Actualmente se trabaja mucho con PET, pero donde está el reto, donde nos hemos centrado aquí en este proyecto, es en el polipropileno. En cuanto al papel, bueno, pues aquí contaminantes que tenemos muy intensos, los PFAS y el bisfenol A, ¿vale? Que por otra parte están legislados, es decir, ya tenemos legislación que nos está restringiendo su presencia en el papel. Concretamente, tenemos para PFAS restricciones para el año 2026, es decir, para el año que viene, para escasos dentro de 6 meses, básicamente. Y luego también tenemos restricciones para el bisfenol A también. Por tanto, aquí se ha trabajado mucho en esa descontaminación de PFAS y de bisfenol A en celulosa
sobre todo pues teniendo un poco el punto de mira en esa aplicación alimentaria de ese papel, ¿no? Intentar que nunca esté en tela de juicio y que se pueda seguir utilizando incluso para aplicaciones de alto valor añadido. Y bueno, pues CleanUp básicamente se ha centrado en esto. Empezamos hace un año, ¿no? Ya acabamos este mes, en junio. Estamos ahora dando los últimos digamos, actividades de cierre de proyecto este mes de junio. Y bueno, el objetivo global ha sido pues eso, el desarrollo y optimización de tecnologías de descontaminación de plástico y de papel, concretamente de polipropileno y de celulosa, para tener un reciclado de mayor valor añadido. Como veis, un reto muy intenso, un alineamiento total con las nuevas políticas y nuevos requisitos legislativos a nivel nacional y europeo. Y bueno, ahora vamos a ir un poquito más a detalle, vamos a ver qué hemos conseguido, o sea, en qué hemos trabajado, en qué tecnologías y qué porcentajes de descontaminación hemos conseguido. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente con la parte de plástico. Y bueno, para esta parte doy paso a mi compañero David Pérez, que os va a contar todos los desarrollos realizados en esta primera parte del proyecto. Muchas gracias. Buenos días, soy David Pérez y como ha comentado mi compañero César, pues voy a proceder a explicar en mayor detalle las tecnologías de descontaminación de polipropileno que hemos desarrollado en el marco del proyecto CleanUp. Comenzando con el objetivo de este proyecto y enlazando con lo que ha dicho mi compañero César, estos retos y estas limitaciones han llevado a que el reciclado convencional actual del polipropileno esté centrado en la descontaminación física del material y, por tanto, el producto obtenido reciclado vaya destinado a aplicaciones de bajo valor añadido. Con los retos que supone la legislación, esto no es suficiente y tenemos que ir a una descontaminación mayor para llegar a otro tipo de aplicaciones y lograr los contenidos mínimos en reciclado. Por tanto, surge CleanUp como solución a esto, desarrollando y optimizando procesos de descontaminación innovadores, en este caso, como voy a explicar yo, para el polipropileno. Hemos estudiado dos tipos de tecnología, que son la descontaminación por arrastre con vapor de agua y el uso de disolventes como el polietilenoglicol. Esto se ha desarrollado inicialmente a escala laboratorio para seleccionar condiciones y posteriormente se ha optimizado a escala piloto. Sin embargo, el proyecto CleanUp no se ha centrado únicamente en la etapa de descontaminación, sino también en el resto de etapas del ciclo de reciclado, para así obtener una acción sinérgica de las distintas etapas y poder realizar posteriormente una implementación útil a nivel industrial. Para ello se ha trabajado principalmente en tres líneas de actuación. La primera de ellas ha sido el análisis de los contaminantes presentes en las muestras para poder identificar así los contaminantes típicos y críticos en residuos de polipropileno postconsumo. En base a estos resultados y estos contaminantes identificados, posteriormente se ha realizado la optimización de la contaminación controlada para realizar un challenge test. ¿En qué consiste esto? Un challenge test básicamente es con las familias seleccionadas de contaminantes típicos y representativos del polipropileno, contaminar controladamente un polipropileno virgen para posteriormente descontaminarlo, conociendo estas concentraciones para saber así de una forma precisa los porcentajes de descontaminación obtenidos. Posterior a ello, hemos trabajado en las etapas principales del proyecto, que son el pretratamiento y la descontaminación, que es el núcleo de este proyecto. Entonces, hemos trabajado en el pretratamiento para evitar la presencia de contaminantes físicos de los residuos de polipropileno en este pretratamiento y impropios, como se hace en el reciclado convencional, pero además nos hemos centrado también que en el pretratamiento se consiga una descontaminación parcialmente química. Y posteriormente, en la etapa de descontaminación, hemos trabajado en la eliminación de contaminantes químicos críticos, logrando así una calidad final mayor, haciendo que este material tenga una aptitud en aplicaciones de alto valor. Tras esto, se ha trabajado finalmente en una etapa final de procesado, ya que es fundamental realizar una posterior descontaminación de compuestos orgánicos volátiles mediante modificaciones en el procesado y mejorar las propiedades mecánicas del material con la aditivación para conseguir un material comparable con los materiales vírgenes a nivel mecánico. En esta diapositiva podéis ver un poco más el esquema del proyecto de forma que se entiende y es más fácil de seguir, donde vemos el residuo que posteriormente
Se realiza una contaminación para evaluar pretratamiento y descontaminación. Se analizan los contaminantes de estas tres etapas. Se realiza el procesado una vez teniendo el material descontaminado. Y por último se ha procedido al escalado de las tecnologías desarrolladas en el proyecto para su posterior realización de tapones para aplicaciones de inyección. Es decir, este polipropileno ha ido focalizado a aplicaciones de inyección por las características del material y por las demandas de mercado. Entrando ya en detalle en los resultados obtenidos en el proyecto, hemos comenzado con la caracterización del material, como se comentaba. A nivel físico-químico, ¿qué hemos observado en el polipropileno postconsumo? Pues principalmente presencia de otros polímeros. Era algo que cabía de esperar, ya que el polipropileno no tiene una fracción propia, sino que se rescata de la fracción mixta. Por tanto, quedaban remanentes todavía, principalmente otras poliolefinas, como el polietileno de alta densidad y de baja densidad. Además, vimos también cómo se observan otro tipo de impropios con una caracterización macroscópica, como etiquetas o otros materiales celulósicos. Además, mediante caracterizaciones físico-químicas, vimos cómo este material también tenía una cierta degradación debido tanto a su uso, sus procesos de fabricación y posibles reciclados previos, lo que puede comprometer las características y las propiedades mecánicas del material final. Por tanto, y en base a todo esto, hemos visto la necesidad de crear como solución un proceso de pretratamiento ad hoc para polipropileno, seguido de una etapa de descontaminación para lograr unas mayores calidades finales y finalmente una mejora de la etapa de procesado para influir en las propiedades mecánicas. En cuanto a los contaminantes químicos identificados en distintas fracciones procedentes de distintas industrias recicladoras de polipropileno postconsumo, hemos tenido un mapeo muy amplio de contaminantes donde hemos estudiado la fracción volátil, semivolátil y no volátil. En cuanto a los compuestos volátiles, hemos observado cómo la mayoría de ellos son alcanos, al igual que en el caso de los semivolátiles, un 61% en los volátiles y un 75% en los semivolátiles. Estos contaminantes son productos de degradación del propio polímero y, por tanto, son acortaciones de la cadena del mismo que pueden perjudicar las propiedades mecánicas del material final reciclado. Adicionalmente a esto, hemos visto otros materiales que tienen una mayor importancia debido a que producen riesgos o bien de toxicidad, incluso pueden llegar a ser cancerígenos, como aminas, que hemos encontrado un 2% en la fracción volátil. Además, otros compuestos como aromáticos y aldehídos presentan este tipo de problemáticas y otros compuestos como los terpenos producen olores, lo cual también es un factor limitante a la hora de ir a aplicaciones de alto valor como la detergencia o la cosmética. Por tanto, todo esto nos hace ver la real importancia y necesidad de estas tecnologías de descontaminación. Además, cabe destacar que en las fracciones volátiles y semivolátiles la gran mayoría de compuestos observados han sido polares, el 84% en la fracción volátil y el 89% en la semivolátil. Sin embargo, si nos centramos en la fracción de compuestos no volátiles, donde hemos observado más de 1000 compuestos distintos, únicamente el 36% de ellos son apolares. ¿Qué nos dice todo esto? Que hay una contaminación cruzada muy clara entre distintos tipos de residuos y, por tanto, tenemos contaminantes de todo tipo de familias y una gran complejidad en la descontaminación de los mismos. En base a esto se ha desarrollado un pretratamiento ad hoc para polipropileno postconsumo, basándonos en las distintas etapas del reciclado convencional, pero realizando adaptaciones y mejorando las condiciones, estudiando la etapa de triturado a distintos tamaños de partícula y las eficiencias logradas en sinergia con el resto de etapas del reciclado. Posterior a ello se ha realizado un lavado, el cual se han seleccionado condiciones empleando distintos reactivos, surfactantes, condiciones de temperatura, agitación o tiempos de residencia a escala laboratorio, que posteriormente se han optimizado y adecuado a escala piloto. Seguido de una etapa de densado para eliminar otros impropios y una etapa de centrifugado para terminar de eliminar tanto materia orgánica como realizar el secado del material, estudiando el uso de distintas mallas para optimizar la descontaminación. Y finalmente se ha implementado también y seleccionado condiciones variando configuraciones de una etapa final de lutriación, logrando de esta forma una descontaminación física como el reciclado convencional, eliminando la materia orgánica presente en el material y optimizando la reducción de impropios e interferentes, así como una descontaminación parcialmente química, donde hemos logrado
una eliminación de contaminantes volátiles de hasta el 52% de esta etapa. Sin embargo, y pese a que esto sea una mejora significativa, necesitamos una etapa posterior de descontaminación para ir también a los contaminantes semivolátiles y no volátiles, así como conseguir una mayor reducción de los contaminantes volátiles. Para seleccionar las condiciones de la etapa de descontaminación, se comenzó realizando un challenge test, como explicaba anteriormente. Para ello se hicieron distintas iteraciones de contaminación controlada, tanto a escala laboratorio como a escala piloto, con polipropileno virgen, logrando así conseguir unas concentraciones de los contaminantes adecuadas, siguiendo las recomendaciones de la guía EFSA basadas en el PET, adaptadas al polipropileno. Los contaminantes seleccionados para esta contaminación se han seleccionado en base a las caracterizaciones que se han realizado con el material postconsumo en ITN, así como búsquedas bibliográficas de estudios similares. De esta forma se han seleccionado compuestos de toda tipología y todas familias, incluyendo las fracciones volátil, semivolátil, no volátil, compuestos polares, apolares, de mayor peso molecular y de menor peso molecular. De esta forma se han estudiado a escala laboratorio tanto la descontaminación con vapor de agua como con polietilenglicol, variando distintos parámetros del proceso, como pueden ser la temperatura, tiempo de residencia, el uso de solventes o el ratio de los mismos. Concluyendo finalmente que el mejor resultado se ha obtenido utilizando polietilenglicol como disolvente para esta descontaminación, logrando una descontaminación media de la totalidad de los compuestos del 87,8%. No solo este valor es muy elevado y nos va a permitir ir a aplicaciones de valor de alto valor añadido, sino que además, como se muestra en el gráfico, no solo es la descontaminación media, sino que hemos conseguido una descontaminación parcial de la totalidad de los contaminantes adicionados, incluyendo contaminantes de mayor complejidad como el metilestearato, que es no volátil y tiene mayor peso molecular. Por tanto, se han eliminado algunos contaminantes en su totalidad y se ha conseguido una amplia reducción de la totalidad de ellos. Una vez se han optimizado estas condiciones y estos procesos a escala laboratorio, se ha procedido a su escalado de las etapas de descontaminación. Para ello, inicialmente se ha diseñado, en base a las condiciones vistas en el laboratorio, un equipo piloto para descontaminación con polietilenglicol. Con esto mismo hemos ido a realizar la optimización de las condiciones seleccionadas a escala laboratorio para piloto, ya que no se obtienen los mismos resultados a escala laboratorio y piloto, y hay que variar estas condiciones hasta obtener un resultado similar y óptimo a escala piloto. Con esto, finalmente, tras estudiar el polietilenglicol y el vapor de agua, hemos logrado una descontaminación de un residuo real postconsumo procedente de empresas recicladoras colaboradoras del proyecto, una eliminación de NIAs semivolátiles mayor al 90% y una eliminación total de las aminas, que era el compuesto más crítico identificado inicialmente. Con todo esto, vamos a la siguiente etapa del proceso de reciclado, que es el procesado, donde se ha trabajado principalmente en la extrusión, el compounding y en la aditivación. Y posteriormente se han realizado inyección de probetas para así poder evaluar las propiedades mecánicas de este material descontaminado. Tras la aditivación, se ha conseguido unas propiedades mecánicas, que son las que se muestran en la tabla, que son comparables con las de polipropilenos vírgenes que se utilizan actualmente en el mercado. Esto ha sido contrastado con empresas del sector y estas propiedades son adecuadas. Además, cabe destacar que inicialmente el parámetro más limitante era la elongación a rotura del material y, por tanto, con esta aditivación se ha conseguido mejorar casi en un 500%. Adicionalmente, con modificaciones en la etapa de extrusión, se ha logrado adicionalmente una reducción del 43% de los contaminantes volátiles con respecto al material descontaminado de entrada en este proceso. Por ello, hemos conseguido adaptar tanto las condiciones físico-mecánicas como mejorar un poco más todavía la etapa de descontaminación en el propio procesado. Una vez tenemos esto, ya obtenemos granza de polipropileno reciclado y el siguiente paso es hacer un análisis real de riesgos de este polipropileno y ver su aptitud para distintas aplicaciones. Para ello nos hemos basado en la guía Cospatox, que es una guía que su objetivo es establecer distintos niveles de calidad
de detergencia y cosmética de poliurefinas recicladas. Esta guía surgió en 2024 en base a la necesidad de tener una normativa estandarizada para estas aplicaciones, ya que no tienen una legislación propia las aplicaciones cosméticas y, por tanto, entre más de 30 empresas a nivel europeo, tanto recicladoras como envasadoras de productos cosméticos y detergencia, con ayuda de distintos institutos tecnológicos, crearon esta guía, la cual se basa en el uso en el estudio de las aminas resultantes en los pellets, bisfenoles, metales, nías semivolátiles, PCBs, ftalatos y PHAs, ya que se consideran los elementos más críticos. Para ello, para realizar este análisis, hay que utilizar un supuesto. Por tanto, el análisis que se muestra es en base al supuesto de tapones de inyección para usos de envases, tal y como hemos comentado, ya que es el uso final que se le va a dar en base a las empresas que han colaborado con el proyecto y la finalidad del mismo. Por tanto, en base a estos supuestos y utilizando la casuística más crítica establecida por la guía, hemos obtenido como se ve que es válido para aplicaciones B y C, pero por las nías semivolátiles no para el nivel de calidad A. ¿Qué son estas calidades? El nivel de calidad A es la aplicación en envases de productos cosméticos de aplicación sin enjuague. Es decir, por ejemplo, una crema solar que te aplicas directamente y no te enjuagas en ningún momento y por tanto tiene una mayor absorción en la piel. Sin embargo, sí que es apto para calidades B y C, que B son productos cosméticos con enjuague, como puede ser, por ejemplo, un jabón de manos o similar, y productos C son cualquier tipo de producto de limpieza del hogar, incluyendo detergentes, frigasuelos o similares. Por tanto, como vemos además viendo esta tabla, el producto obtenido está muy cerca de ser apto para envases incluso de productos de cosmética aplicación sin enjuague. Únicamente no pasa el factor de los níes semivolátiles y es debido principalmente a la alta concentración de alcanos que hemos visto en esta fracción. Tras la descontaminación estos persisten y pese a que no sean unos contaminantes tan críticos, la alta concentración de los mismos hace que, según la guía EFSA, siga sin ser adecuado este material para esta aplicación final. Pero sí para cosméticos con enjuague y productos del hogar. Por tanto, con todo esto, ¿qué podemos concluir del proyecto CleanUp centrados en la parte de polipropileno? Pues hemos logrado desarrollar y optimizar tanto procesos de descontaminación como el resto de procesos del reciclado de polipropileno adecuados para este proyecto, para este material, disculpa, para el material polipropileno postconsumo concretamente. Con esto hemos logrado una alta descontaminación del material, logrando más de un 88%, logrando hasta un 88% de descontaminación de los contaminantes presentes en los mismos, comprobando, según la guía EFSA, que este material es válido para aplicaciones de detergencia y de cosmética sin enjuague, con enjuague, y que además se han logrado unas propiedades mecánicas adecuadas para aplicaciones de inyección comparables con materiales vírgenes de polipropileno. Esto ha sido gracias a la colaboración con empresas de estos sectores que han realizado una colaboración efectiva con ITENE. Para ello, Manx Recyclaplast y Transabater, como empresas recicladoras, nos han dado sus inputs y su feedback en base a su conocimiento industrial. Con ello hemos podido ir validando y desarrollando las tecnologías y finalmente, para ver más centrados en las propiedades mecánicas y de procesado, nos han ayudado empresas envasadoras y transformadoras como son Kimi Romar y Productos Castelló. Con estos desarrollos y este escalado a nivel piloto, vamos a realizar en las próximas semanas, estamos terminando el proyecto y únicamente nos queda una validación final de estas tecnologías a escala industrial, pasando por estas empresas que podrán ver en primera mano las condiciones y las aportaciones de las propiedades que tiene este polipropileno descontaminado con un alto valor añadido, para poder realizar finalmente un demostrador final como son los tapones y poder realizar una evaluación de la calidad de este producto final. Así que con esto termino mi parte de presentación de descontaminación de polipropileno y doy paso a mi compañero Fran Sánchez, quien nos va a explicar más en detalle las tecnologías de descontaminación de celulosa que hemos desarrollado en el marco del proyecto CleanUp. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Sánchez y vengo ahora a presentaros la línea de descontaminación de celulosa de este proyecto, que es el proyecto CleanUp. Para empezar, tenemos aquí una diapositiva en la que voy a presentar los antecedentes y limitaciones del reciclado de celulosa actuales. Como hemos comentado también anteriormente, a lo largo de 2023 la cantidad total de papel y cartón recogido y reciclado en Europa alcanzó los 53,7 millones de toneladas, que representa una caída de en torno a un 1,9% respecto al año anterior. Pero básicamente en los últimos años ha habido una tendencia bastante estable en cuanto a recogida y reciclado de este tipo de residuo. Esto representa, como hemos visto anteriormente, que el 79,3% de lo que se utiliza en Europa sea de origen reciclado en este caso. Y como también hemos visto anteriormente, existen esos objetivos de reciclado de papel para 2025 y para 2030 en base a la Directiva 2018/852 de la Unión Europea, en el que se plantean esos objetivos para este año del 75% en Europa, que a día de hoy estarían ya cumplidos, y que para el 2030 sería ese 85% de tasa de reciclado. Estamos actualmente un poco lejos, pero se espera que en los próximos 5 años a nivel europeo podamos alcanzar ese objetivo que está planteado por parte de la Unión Europea. En cuanto a la presencia de contaminantes en papel y cartón, existen varias tipologías que tienen bastante persistencia en lo que es el papel y el cartón, y concretamente en este proyecto nos vamos a centrar en los PFAS y en el bisfenol A, ya que tienen restricciones y límites legislativos para 2026 y se ha puesto bastante el punto de mira en ellos para poder descontaminarlos de cara a cumplir las legislaciones en los próximos años. Y luego también, por último, comentar que los procesos de reciclado que existen actualmente en la industria papelera no permiten la eliminación eficiente de este tipo de contaminantes actualmente. Por tanto, peligra el uso de este papel reciclado en determinadas aplicaciones, sobre todo en aplicaciones de alto valor añadido, como puedan ser las de la industria alimentaria y sanitaria, por ejemplo. Por tanto, de eso es un incentivo, por así decirlo, para seguir trabajando en estas tecnologías de descontaminación de papel y cartón y tratar de minimizar al máximo la concentración de este tipo de contaminantes en los papeles reciclados. Por tanto, en este proyecto vamos a buscar soluciones mediante innovaciones tecnológicas para la eliminación de estos contaminantes. Aquí tenemos también en la línea de papel cuál sería el objetivo general, que básicamente es el desarrollo y optimización de procesos de descontaminación innovadores para la celulosa. En este caso podemos ver 3 bloques bien diferenciados en el que podemos observar cuáles han sido las tareas realizadas en el proyecto de cara a la descontaminación de este tipo de residuos. Inicialmente empezamos con el análisis de contaminantes y contaminación controlada. Para ello, primero lo que hicimos fue recibir por parte de las empresas de la industria papelera, principalmente Hinojosa, que ha colaborado con nosotros en este proyecto, distintas tipologías de residuos papeleros para analizar e identificar cuáles son los contaminantes que se identifican en este tipo de papeles, no únicamente papeles por consumo, los que llegan a la industria papelera, sino los papeles reciclados, para observar cuál es la tendencia de esta cantidad de contaminante llega a la empresa recicladora y cuál es la contaminación final de estos procesos. También, en base a lo que se quería desarrollar en el proyecto, se pusieron a punto métodos analíticos para la determinación de PFAS y bisfenol A en materiales celulósicos. Es decir, en nuestros laboratorios tenemos ya implantado este análisis en este caso, PFAS y de bisfenol A para detectar con mucha claridad cuáles son las concentraciones de este tipo de contaminantes, y en base a estos resultados de identificación de los contaminantes en los papeles recogidos de la industria papelera, seleccionamos cuáles eran los grupos, por así decirlo, más determinantes en el caso de los PFAS y luego adicionalmente también el bisfenol A para hacer a continuación los procesos de contaminación controlada. Es decir, en base a los análisis determinados con los papeles reales de la industria papelera, realizamos nosotros nuestro propio cóctel de contaminantes para empezar a trabajar con la contaminación controlada en el proyecto. Y, lógicamente, esa contaminación controlada fue optimizada para detectar o, digamos, definir cuáles son las condiciones óptimas para esa contaminación controlada de los papeles. Posteriormente pasaríamos al segundo bloque, que es la descontaminación. En este caso también hemos trabajado en
optimizar estos procesos de descontaminación enfocados en la descontaminación de PFAS y de bifenol A mediante tecnologías innovadoras para eliminar esos contaminantes. Y por último, también se validaron las condiciones óptimas de descontaminación con residuos celulósicos procedentes de la industria papelera, para, lógicamente, tratar de replicar esas condiciones realizadas, optimizadas con papeles contaminados por nosotros mismos y evaluar si esos procesos de descontaminación son también aplicables en residuos reales de la industria. Y ya para terminar también estaría el apartado de validación, que en este caso lo que obtuvimos fue, en base a los papeles reciclados, obtener demostradores de papel reciclado aquí en ITN, empleando las pulpas descontaminadas, evaluar sus propiedades mecánicas y ópticas, además de, lógicamente, analizar esos contaminantes finales, esos PFAS y bifenol A. Esta validación final también cabe destacar que se realizó en un pulper piloto que tenemos también aquí en ITN. Y, por último, se evaluó mediante conversaciones, lógicamente, con empresas del sector, si la idoneidad evaluar la idoneidad de estos papeles reciclados para su uso industrial. Es decir, comparar si las calidades que obtenemos de nuestros papeles irían alineadas con las necesidades que tiene la industria papelera, que al final es, digamos, el objetivo que tenemos en este tipo de proyectos. En esta diapositiva podéis ver con un poquito más de detalle cuáles serían los pasos desarrollados durante este proyecto. Inicialmente empezamos, como comentaba, con esos análisis de residuos de la industria papelera. Realizamos también en paralelo una contaminación controlada de papeles para adecuarnos a esa contaminación que habíamos detectado en los papeles procedentes de la industria papelera, y luego realizamos esos procesos de descontaminación mediante procesos tanto de oxidación como de adsorción para eliminar esos contaminantes en nuestros papeles. Y, lógicamente, estas tres fases irían alineadas o dirán con una tarea transversal, ese análisis de contaminantes que se realiza en todo momento para evaluar la eficiencia de descontaminación obtenida. El siguiente eslabón de la cadena sería la validación, es decir, esos papeles descontaminados. Se utiliza también esa pulpa para obtener demostradores de papel reciclado con papeles contaminados y descontaminados. Son las hojas de laboratorio que podéis ver ahí en pantalla, de las cuales se midieron adicionalmente, aparte de esos contaminantes, sus propiedades físico-mecánicas, porque no tiene sentido descontaminar si luego la calidad físico-mecánica, las propiedades físico-mecánicas de estos papeles no van alineadas con las necesidades que tenemos por parte de la industria papelera. Y, por último, en base a todos estos resultados, también se han realizado pruebas de escalado para analizar si las eficiencias obtenidas a escala laboratorio son las mismas durante el escalado. Por tanto, lo que hicimos fue aplicar esas condiciones en el pulper para determinar cuáles son esos contaminantes finales, utilizando, lógicamente, mucha mayor cantidad de residuo y obteniendo también demostradores de papel reciclado en las que también se midió sus propiedades. Aquí tenemos inicialmente el análisis de los residuos. Lógicamente, lo que comentaba anteriormente, lo recibimos todos de empresas de la industria papelera. Papeles iniciales como tal, es decir, papeles post-consumo que provienen de las plantas de clasificación, recibimos o analizamos 5 tipologías principalmente: recorte, craft, semi-craft, A4 y A5. Y, como podéis ver en pantalla, al final el análisis de contaminantes determinó que había una gran variedad de contaminantes. En el caso de los volátiles, mayoritariamente se detectaron alcanos, aldehídos, destacando principalmente el hexanal, el limoneno y el ciclododecano. En cuanto a los semivolátiles, se detectaron ésteres de ácidos grasos y ésteres de ácidos aromáticos, y, concretamente, enfocándonos al objetivo de este proyecto, que son el bifenol A y el PFOA, se determinaron concentraciones en torno a 2,8 y 5 miligramos por kilo en el caso del bifenol A, y, en cuanto al PFOA, entre 0,04 y 0,17 miligramos por kilogramo. Y, en cuanto a los productos finales, es decir, pulpas intermedias de los procesos de reciclado y papeles reciclados, se analizaron 4 tipologías, 2 pulpas diferentes de varios días de proceso de reciclado y 2 papeles finales, en este caso un papel testliner y un papel semiquímico nacional, y también se analizaron los contaminantes de estas muestras. En el caso de los volátiles, las muestras contienen algún compuesto volátil de distinta naturaleza. En el caso de los semivolátiles, mayoritariamente se detectaron aldehídos de cadena larga, ésteres y epóxidos. Y, en cuanto a los no volátiles, mayoritariamente se detectaron aditivos industriales, antioxidantes, plastificantes y amidas.
muchos de estos contaminantes, lógicamente, también tienen su peligrosidad y también se tienen en cuenta a la hora de hacer los procesos de descontaminación. Y en lo que hace referencia a estos dos contaminantes principales, los que estamos trabajando en el proyecto, el bisfenol A y el PFOA, en el caso del bisfenol A, si nos centramos en la comparativa de esos papeles finales respecto a los que entran post-consumo en el proceso, detectamos que pasamos de 2,85 miligramos por kilogramo a 0,68 miligramos por kilogramo, es decir, se observa una disminución propiamente por el propio proceso de descontaminación en la industria o por el propio proceso de reciclado, mientras que en el caso del PFOA podéis observar cómo aumenta esa contaminación, llegando a una contaminación final de 0,27 a 0,44 miligramos por kilogramo. Probablemente por el uso de distintos reactivos en el proceso de pulpeado y de reciclado en la industria papelera, que favorece ese aumento de la contaminación, en este caso del PFOA. Es algo también que se debería analizar y, lógicamente, tratar de reducir esa contaminación que pueda provenir, por tanto, del propio proceso de reciclado en la industria papelera. En cuanto a la contaminación controlada, es decir, una vez analizados los contaminantes de la industria papelera, pasamos a la contaminación controlada. Para ello, inicialmente, hacemos un acondicionamiento de las muestras, es decir, trabajamos con dos tipologías diferentes de pretratamiento. Por una parte, utilizando una pulpa de papel y, por otra parte, utilizando únicamente folios de papel como primer introducción dentro de lo que es esta parte del proyecto. Lógicamente, todo esto a escala laboratorio. En base a los análisis realizados de los papeles de la industria papelera, se seleccionaron contaminantes para hacer un cóctel de contaminantes, en los que principalmente estaba ese bisfenol A y ese PFOA, y se contaminó de forma controlada estas dos tipologías de muestras, los folios de papel respecto a la pulpa. Y como podéis observar, se contaminó con mucha mayor facilidad, en este caso, los folios de papel. Por tanto, la principal conclusión es que se contamina mejor el papel en formato folio que en formato pulpa y, por tanto, para estas pruebas preliminares a escala laboratorio se ha trabajado principalmente con el papel sin pasar por un proceso adicional de pulpeado. Una vez contaminado este papel, a escala laboratorio se ha hecho también proceso de descontaminación. Podéis ver en pantalla distintas condiciones utilizadas a escala laboratorio para tratar de descontaminar este papel. Distintos procesos, como comentaba, de absorción como de oxidación. En el caso de la absorción está basado más en un proceso sólido-sólido, es decir, contacto entre distintos elementos sólidos y la propia fibra de papel, mientras que los procesos de absorción principalmente son procesos el proceso de oxidación principalmente son procesos de líquido-sólido, es decir, se utilizan distintos reactivos líquidos que por contacto con las propias fibras de papel facilitan la oxidación de estos contaminantes y su posterior eliminación. Por tanto, lo que podéis ver en pantalla es que con dos de los procesos de absorción se alcanzaron eficiencias por encima del 90% en cada uno de ellos, en el BPA y en el PFOA, mientras que en el caso de la oxidación, con uno de los procesos también se alcanzó valores por encima del 90%. En base a estos resultados, lo que se concluyó era que principalmente la oxidación era un proceso bastante favorable en el caso de la descontaminación, así también en el caso de la absorción, pero como en el caso de la absorción había, digamos, dudas en el caso de seleccionar el proceso de absorción 1 respecto al proceso de absorción 2, se hicieron pruebas adicionales con un mayor volumen, en este caso para decidir si quedarnos con el proceso de absorción 1 o el proceso de absorción 2. Para ello hicimos un preescalado a escala laboratorio para analizar cuáles eran las mejores condiciones y lo que podéis ver en pantalla es que en el caso de ellas había una de las mismas que, digamos, se detectaba que básicamente la concentración era bastante similar en el caso de los dos contaminantes, por tanto nos quedamos con la absorción 1 de cara al escalado posterior de los procesos. Y una vez seleccionados estos dos procesos de oxidación y de absorción, también se realizó un pequeño diseño de experimentos para evaluar cuáles eran las mejores condiciones de cara al proceso de escalado final en el pulper. Para ello, como podéis ver en pantalla, se utilizaron distintos tiempos y temperaturas, tanto en el caso de la oxidación 1 como el proceso de absorción 2. En base a este diseño de experimentos, 2 elevado a 2 más un punto central. Y lo que podemos ver en pantalla es que el valor final de
eficiencia en el caso del BPA, en el caso de la oxidación es un 99,99%, es decir, prácticamente se elimina la totalidad de este contaminante, mientras que en el caso de la absorción está en torno a un 94%, y en el caso del PFOA también se alcanzaron valores de descontaminación muy elevados. Aquí lo único a comentar es que el límite de detección de nuestro equipo era de 0,025 miligramos por kilogramo y no se pudo evaluar cuál es la eficiencia de descontaminación exactamente de este PFOA, pero en base a los resultados previos podemos presuponer también que están por encima del 25%. Por tanto, de cara a ese proceso posterior en el pulper, se seleccionó finalmente este proceso de oxidación para su escalado. Además de estos procesos de descontaminación, hemos trabajado en la caracterización de estos papeles en base a distintas propiedades y, como podéis ver en pantalla, en el caso de la tracción, los métodos usados en general aumentan la resistencia máxima, mejoran la rigidez y tienen un impacto variable en la elongación, pero no perjudican a la capacidad del papel para deformarse antes de romperse. Y en cuanto a las distintas propiedades que podéis ver en el cuadro de la derecha, gramaje, estallido, porosidad y rugosidad. En el caso del gramaje podemos ver cómo este aumenta en todos los tratamientos, lo que indica mayor compactación o retención de las fibras. En cuanto al estallido, la resistencia al estallido mejora claramente en algunos de los procesos, en otros disminuye un poquito, pero digamos que se mantiene bastante estable, no hay un efecto perjudicial en cuanto a esta propiedad. En cuanto a la porosidad, se mantiene también prácticamente igual, indica que la estructura interna no se ve alterada por los propios procesos de descontaminación a los que se ha sometido la fibra. Y por último, en cuanto a la rugosidad, esta aumenta considerablemente, lo que implica superficies más irregulares y probablemente sea por su mayor apertura de fibras o hinchamiento. Pero como conclusión, por así decirlo, sería que las propiedades físico-mecánicas de los papeles descontaminados no se ven perjudicadas por los propios procesos de descontaminación implantados. Y ya únicamente para terminar, en cuanto a la colaboración efectiva con empresas, destacar, lógicamente, el papel de Hinojosa en este proyecto, que hemos estado de la mano con ellos desde el primer momento para que nos enviasen muestras e ir trabajando también codo con codo para evaluar si los procesos desarrollados van en línea con las necesidades y las aplicaciones en la industria papelera. Para ello, finalmente, estamos terminando ya con estas pruebas finales de escalado del proceso en un pulper de 45 litros que tenemos aquí en ITENE, en el que podéis observar cómo tiene una manta calefactora en la zona exterior también para evaluar a esta escala mayor si el efecto de la temperatura es un parámetro que puede también afectar al proceso de descontaminación propiamente dicho. Y, lógicamente, también como comentaba, estas muestras, estos papeles finales, han sido evaluadas en cuanto a la calidad del producto final para evaluar sus propiedades de papel reciclado descontaminado frente a papel reciclado industrial. Es decir, las empresas también nos mandaron información y nos mandaron también muestras de cara a ser analizadas y comparar nuestros papeles finales con los papeles reciclados finalmente por parte de la industria y comprobar de esta manera también que vamos alineados y que las calidades las cumplimos y, por tanto, estos procesos pueden ser escalados industrialmente de cara a futuro. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y a continuación nos dejamos con un vídeo en el que se resumen las distintas tareas desarrolladas en el proyecto.
Perfecto, pues nada, una vez acabada ya la presentación de ambas partes, vamos a proseguir, bueno, he visto el vídeo también, vamos a proseguir con un sondeo. El objetivo del sondeo es un poco tomar el pulso a cómo se alinea este proyecto con las necesidades del sector, incluso pues, para futuros proyectos también, ¿no? Ver un poco qué necesidad o qué aspectos son de interés para las empresas, ¿no? Que nos estés escuchando. También, bueno, comentar que tenemos alguna pregunta en el chat que luego la vamos a responder, pero también aprovecho para comentaros que si tenéis todavía alguna pregunta más, por favor añadirla al chat y así la vamos recopilando y contestando hacia el final de la sesión, ¿vale? Por tanto, nada, recopilamos preguntas y empezamos con el sondeo. Vamos allá. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué tipología de plástico consideráis que representa actualmente el mayor reto en el reciclado postconsumo? Nosotros tenemos también nuestra idea, nuestra propia idea en esta línea, si tuviéramos que responder, pero también querríamos tener un poco vuestra opinión, ¿no? O sea, ¿dónde está el mayor reto en el reciclado? ¿En poliolefines rígidas? ¿En poliolefines flexibles? ¿En poliestireno? ¿Plásticos multicapa o plásticos biobasados? Bueno, vamos a dar unos segundos para contestar y ahora vamos a ver un poco las respuestas. Vamos a dejar unos segundos para responder. Entiendo que todos tenéis buen acceso para responder. Si alguien tiene algún problema para responder, también lo podéis poner en el chat, intentamos ayudaros. Pero vamos, entendemos que debe ser muy sencillo. Vale, este es el dato que tenemos por ahora, creo que ya es el definitivo. Y bueno, creo que el ganador por goleada ha sido plásticos multicapa, ¿no? Donde el mayor reto está en el reciclado, en los plásticos multicapa, seguido de poliolefines flexibles y de poliolefines rígidas, ¿vale? Y luego ya el poliestireno y plásticos biobasados no ha tenido, digamos, respuesta en esa línea. Perfecto, yo creo que está bastante alineado. Yo creo que retos hay en los 5, ¿no? Pero bueno, es verdad que el plástico multicapa es uno de los que mayor reto representan por la heterogeneidad, ¿no? De la muestra. Bueno, venga, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Que dice así, ¿qué factores consideras más limitantes en el polipropileno postconsumo reciclado para que sea competitivo en aplicaciones? Bueno, se me corta la pregunta. Entiendo que aplicaciones, correcto, exigentes. Tengo el papel aquí, lo puedo leer también. O sea que si no lo veis vosotros correctamente, la palabra acaba en exigentes, ¿vale? O sea, ¿qué factores consideráis más limitantes en el polipropileno postconsumo reciclado para que sea competitivo en aplicaciones exigentes? El precio, competitivo respecto al material virgen, las propiedades mecánicas y de barrera, la presencia de olores y aspecto visual o la falta de garantías de seguridad para el usuario final. Por tanto, bueno, ¿qué limita más? La calidad del polipropileno, el precio, propiedades, olores o falta de garantías. Vamos allá, dejamos unos segundos también para responder y vamos a ver qué factor consideráis más limitante. De hecho, bueno, son aspectos que tenemos que ir solucionando en los próximos años para dar respuesta a los requisitos legislativos. Y a ver, bueno, aquí ha habido división de opiniones, ¿no? Tenemos respuestas en los cuatro niveles, ¿no? La mayor puntuación ha sido para falta de garantía de seguridad para el usuario final, ¿vale? O sea, todo el tema de la calidad final del material. En segundo lugar, propiedades mecánicas y de barrera. Y luego tenemos empate entre presencia de olores y precio competitivo. Por tanto, bueno, lo que más preocupa en el tema del polipropileno para aplicaciones de alto valor es el tema de la calidad, ¿vale? De la calidad para el uso. Perfecto, pues seguimos avanzando. Vamos con la tercera pregunta. En este caso, dice así, en cuanto a la legislación, ¿cuál de los siguientes ámbitos de requerimientos del nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases consideráis más crítico? ¿Vale? Aquí tenemos varios frentes
Entonces, ¿qué se considera más crítico? La reutilización de envases. De todos ellos hay que decir que hay unos objetivos concretos con valores concretos para el año 2030. Reutilización de envases, contenido reciclado, teniendo en cuenta un poco pues eso, que no únicamente es para el PET, sino también para otros materiales reciclados, como por ejemplo el polipropileno, que es el que tenemos hoy en análisis. La reciclabilidad, ¿no? De que todo sea reciclable, todo el envase sea reciclable, o la compostabilidad para las aplicaciones que es obligatorio. Esto daría para una presentación específica únicamente de esto, pero bueno, tomamos un poco el pulso y vamos a ver qué aspecto pensáis que es el más crítico. Bueno, aquí hay un sesgo un poco también porque como la temática de hoy es contenido reciclado, bueno, pues obviamente yo creo que ha salido ese contenido reciclado, si bien es verdad que es un reto muy importante, ¿no? Sobre todo para el polipropileno, como es el caso de hoy. Pero vaya, ha ganado el contenido reciclado, la reciclabilidad también es el segundo aspecto importante y luego la reutilización, ¿vale? Pues vamos a avanzar. Vale, ¿qué tecnología de descontaminación consideráis más viable para obtener materiales reciclados de alta calidad para aplicaciones exigentes también? ¿Qué tecnología de descontaminación veis más viable? Esto es muy importante porque, bueno, como veis, hemos tenido distintos valores con diferentes tecnologías y es verdad que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionarlas, hemos intentado tener en cuenta, obviamente, tanto la eficiencia de procesos, es decir, cuánto hemos conseguido descontaminar, pero también es fundamental ver cómo de aplicable es la tecnología a nivel empresarial, ¿no? Porque si descontaminamos mucho, pero luego implantarlo a nivel industrial es imposible, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tiene que ser un balance entre que descontaminemos, pero que sea algo aplicable de forma real a nivel industrial, ¿vale? Por tanto, la pregunta es precisamente eso, ¿qué veis más viable? ¿Qué veis más viable? ¿Trabajar con vapor de agua, con solventes como el polietilenglicol, con ozono o con fluidos supercríticos? Bueno, esta pregunta yo creo que es muy interesante. Vamos allá, vamos a ver qué nos contestáis. ¿Vale? Creo que aquí también está bastante clara. Hay un claro ganador que es el vapor de agua, ¿vale? Con la mitad de los votos para el vapor de agua, seguido por el polietilenglicol. El ozono no ha tenido votaciones y el tercero, digamos, en mayor votación ha sido el fluido supercrítico, ¿vale? Por tanto, vapor de agua se considera la tecnología más viable a nivel, digamos, de implantación industrial. Perfecto, pues tomamos nota. Y vamos ya a la última pregunta, que dice así: en caso de trabajar con envases de papel y cartón, ¿cuál de los siguientes contaminantes supone un mayor reto a la hora de su eliminación? ¿Vale? Aquí, bueno, hay, digamos, distintas opciones, también teniendo en cuenta pues casuísticas de diferentes tipos de materiales, de industrias o de factorías, pero vaya, también de productos, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor tienen mayor contenido de uno o de otro, pero vaya, vamos a ver un poco la opinión. ¿Qué contaminantes pensáis que es el mayor reto, ¿no? El mayor reto eliminar. Los PFAS, los bisfenoles, aceites minerales, microplásticos o metales pesados, ¿vale? Es complicado porque yo creo que reto, yo votaría las 5, pero bueno, vamos a ver qué votáis. Vale, pues aquí también tenemos algunos empates. Los PFAS y los aceites minerales, ¿vale? Eso se os preocupa bastante. Está claro porque hay una legislación detrás, como sabemos, que tienen que estar, digamos, tienen que no estar presentes. El bisfenol también, el bisfenol es verdad que no está votado, pero también es un reto interesante, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ha quedado clarísimo que os preocupa PFAS y aceites minerales. Microplásticos también, un poquito con un menor valor. Vale, metales pesados no aparece, entendemos también porque es algo que está más, digamos, más amortizado, ¿no? Que más trabajado con más tiempo. Perfecto, pues nada, agradeceros a todos la respuesta a este sondeo. Tomamos notas de las preguntas y de las respuestas que habéis hecho. Y ahora, si acaso, vamos a responder a las preguntas que nos hayáis hecho en el chat. Lo mismo, os dejo también, si queréis, dejamos un par de minutos simplemente para que podáis
pensar mientras salen aquí a la palestra David y Fran para las respuestas. Y bueno, dejamos un par de minutos, mientras tanto, para que podáis añadir en el chat alguna otra cuestión, pregunta, reflexión, idea para próximos proyectos, etcétera, ¿no? Preocupación. O sea, no tiene por qué ser una pregunta, ¿eh? También puede ser alguna reflexión o algo que queráis que podamos leer o comentar, ya que estamos aquí reunidos con este proyecto. ¿Vale? Perfecto. Si queréis, mientras vamos haciendo las preguntas, pueden ir también añadiendo más, ¿verdad? Perfecto. O sea, lo dejamos un poco abierto para que vayáis añadiendo. A ver, tenemos aquí una pregunta que dice: el Reglamento Europeo de Envases solo permite un reciclado mecánico para el reciclaje de plástico. El reciclaje químico, siempre que sea un proceso novedoso, podría ser aprobado como procedimiento. ¿Tiene pensado presentar este procedimiento de descontaminación del polipropileno para que sea aprobado como procedimiento de reciclado químico del polipropileno? Bueno, no sé, esta pregunta va más para la parte de David. Bueno, en este caso, sí, la pregunta es muy interesante, pero quiero destacar que este proceso de reciclaje no es un proceso de reciclado químico, ya que pese a que se use un disolvente, o sea, el polietilenglicol se utiliza para eliminar contaminantes y no para despolimerizar el material. Como es en el caso del PET, que sí que se utilizan otros disolventes para despolimerizar el material y posteriormente repolimerizarlo, que esto sí que es un reciclado químico. En este caso, no, únicamente es una etapa más del reciclado mecánico utilizando solventes para la eliminación de contaminantes. Por tanto, no se requiere de esta aprobación para ser utilizado como proceso de reciclaje. Perfecto, pues gracias por la respuesta. A ver, yo ahí también añadir que, correcto, o sea, esto es un proceso de reciclado mecánico, es un complemento más, es una etapa más para reforzar ese reciclado mecánico. Pero bueno, el reciclado químico también comentar que es una vía. Es verdad que todavía está en algunos flecos si se puede utilizar, si no, si está recogido dentro del Real Decreto del Reglamento Europeo. También para el contenido reciclado, por el tema del impuesto, o sea, digamos que hay algunos flecos todavía por acabar de aclarar y de certificar. Pero bueno, tenemos ese Real Decreto de Envases del año 22, este Reglamento Europeo de este año, actos delegados que se van a publicar en los próximos meses, ¿no? De diferentes temáticas, entre ellas pues, la reciclabilidad y el contenido reciclado. Y bueno, y también España está preparando un nuevo Real Decreto de Envases, ¿no? De hecho, hasta el día 5 de este mes hubo para aportaciones previas, es decir, para aspectos a legislar. Me imagino que igual tuviste la oportunidad también de verlo y de hecho, bueno, seguro que algún comentario fue en esa línea, ¿no? De aclarar cómo queda el reciclado químico en el contenido reciclado. Y de hecho será uno de los aspectos que seguro que aparecen en el nuevo Real Decreto Español de Envases. Así que habrá que estar muy atento a esa publicación, ¿no? O sea, acaba de arrancar esa preparación, con lo cual todavía quedan unos meses, pero bueno, habrá que estar pendientes y reclamar, obviamente, que se aclare toda la parte de reciclado químico y cómo queda para cumplir con los objetivos de reciclabilidad y de contenido reciclado, ¿no? Pues muchas gracias por esta pregunta. No sé si hay alguna reflexión, algún comentario adicional. ¿Vale? Por ahora lo tenemos, no hemos recibido ninguna pregunta adicional. También, bueno, quedamos a vuestra disposición también, es decir, si hoy no es, también eso es un tema, sí, me comentan, creo que entra algún mensaje interno, pero bueno, aquí está, perfecto, sí, ha entrado otra pregunta. La descontaminación del polipropileno mediante vapor se lleva a cabo sobre el material triturado. ¿Es necesario que esté seco? ¿Implica un proceso en batch o en continuo? ¿Tenéis determinado el tiempo de residencia aproximado? Bueno, estas son preguntas ya como muy técnicas, muy específicas del proceso, pero no, vamos a ver vamos a ver de la mano de David un poco de todo esto qué se puede desvelar, ¿no? Porque también tener en cuenta que esto es un proceso también de desarrollo interno, que de hecho pues, estamos en proceso también de poderlo proteger. Entonces, es verdad que hay algunos aspectos concretos que tenemos que mantener con un poco de recelo, pero seguro que de todo esto hay aspectos que sí que David puede comentar. Claro. En cuanto al vapor de agua, es una tecnología que habíamos desarrollado ya en proyectos previos para otras tipologías de materiales. Y en cuanto a la tipología del material que comentas, si se descontamina en escama, pues hemos probado ambas tipologías a descontaminar tanto en escama como posteriormente en el pellet. Y los resultados obtenidos sí que es cierto que son distintos, ya que en escama, por un lado, sí que es cierto que como hay mayor superficie de contacto del propio vapor de agua con el polímero, pues la descontaminación obtenida es mayor.
al trabajar en pellet, la ventaja que sí tienes es que puedes introducir más kilos de material y por tanto es más eficiente, aunque no efectivo. Entonces esa es un poco la diferencia y depende de cada caso, de cada procedimiento, de cada material y hay que adaptarlo finalmente al residuo concreto. Por otro lado, en cuanto a si es necesario que esté seco este material, sí, se trabaja con el material en seco, sobre todo por temas también de eficiencias, ya que como viene de la etapa previa al pretratamiento y viene igualmente del centrifugado, que el material esté seco también permite meter mayor cantidad de material. Es decir, es más por operatividad que por eficiencia de descontaminación con el tema de que esté seco. Y por otro lado, en cuanto a que implica un proceso en batch o en continuo, nosotros hasta ahora no tenemos esta tecnología industrializada, sino que hemos trabajado a escala piloto y por tanto a escala piloto sí que tenemos que trabajar por batches. Todavía no tenemos un proceso continuo y habría que estudiar la industrialización del mismo para que pudiera ser así y de esta forma más viable económicamente. Y en cuanto a los tiempos de residencia, pues al igual que hemos estudiado las tipologías de material, sí que aquí también hemos estudiado distintos tiempos de residencia por batch, los cuales pues varían aproximadamente, como comentas, entre 3/4 de hora y 1 hora y media por base de polipropileno a tratar. Es lo que hemos estudiado dentro del proyecto. Perfecto. Y, sí, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Aquí también comentar que este proceso se ha realizado para una serie de muestras en concreto, que aquí también os hago un llamamiento por si queréis que trabajemos directamente con vuestro material. O sea, estos procesos se pueden siempre adaptar, se pueden optimizar y se pueden realmente desarrollar específicamente con él. Con todo este aprendizaje que hemos hecho en este proyecto ya sería como mucho más dirigido, mucho más directo y podríamos ir ya directamente a un material concreto para descontaminarlo y para poder utilizar en los grados que hemos comentado previamente, ¿no? Tenemos también esa guía Cospatalks que nos permite también un poco ver dónde nos hemos quedado y también para ver para qué aplicación pudiera ser, ¿no? Si pudiera ser para tema cosmético, para tema de producto de detergencia, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí sí que nos ofrecemos a poder trabajar con vosotros ya en procesos concretos industriales para vuestro material en concreto, ¿vale? Creo que está entrando alguna otra consulta. Vamos a esperar y la vamos a compartir también. Perfecto. La pregunta dice si tenéis pensado trabajar con algún proveedor nacional de envases para detergencia o cosmética que es este tipo de polipropileno reciclado. También le paso esta pregunta a David, que podemos contestar de forma conjunta. Sí. Bueno, entiendo que se refiere a reciclador que nos proporcione el polipropileno reciclado o... Claro, a ver, yo muy bien de la pregunta. entiendo que se refiere un poco a eso. Si vamos a trabajar, a ver, este proyecto a día de hoy es un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, es verdad que el objetivo de aquí de ITN no es tanto explotarlo a nivel comercial, este proceso, sino transferirlo a las empresas. Por tanto, no es algo que tengamos pensado, pero sí que estaríamos abiertos a que si algún reciclador quiere realmente implantar esa tecnología en sus instalaciones, que podamos acabar de ponerle el lazo a esta tecnología, es decir, acabarlo de adaptar para el material en concreto del reciclador que esté interesado y ya que ese reciclador ya con ese proceso, digamos, en su haber, ¿no? Incluso pues ya con esa licencia de actividad, que pueda preparar ese material y que ya lo pueda vender a esos fabricantes de detergencia o de cosmética, ¿no? Pensamos que es algo que es muy interesante para este tipo de empresas y es un producto, ese material reciclado, ese polipropileno reciclado apto para detergencia o para cosmética, pues es un material que va a tener seguro, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, va a tener una gran demanda de mercado. Así que estamos abiertos, no para que lo haga ITN directamente, pero sí obviamente para poderlo licenciar, ¿no? También es otra vía, ¿no? Si tenéis algún reciclador con el que trabajéis y queréis comentarle, oye, pues ITN ha desarrollado esa tecnología, poneros en contacto, por favor, para que podamos trabajar con ellos y podamos licenciar la tecnología, pues nosotros encantados de poder hacerlo. Creo que sí, bueno, aquí se puntualiza un poco, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Con el reciclador que emplee ese tipo de polipropileno reciclado, correcto, ¿no? Aquí estamos un poco, hemos entrado en contactos con ellos, como veis en el proyecto, ¿no? Algunos de los recicladores, tanto a nivel de acuerdo de colaboración, ¿no? Que hemos trabajado, como hemos dicho antes, con Mank y con Transabater, pero bueno, también cualquier otra empresa recicladora puede estar en disposición de contactarnos
pues para poder trabajar con ellos y licenciar esta tecnología, ¿no? Yo creo que es una tecnología que tiene que ver la luz industrial lo antes posible, porque el 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina y tenemos que ser capaces de que este material esté no únicamente aquí en ITN, ¿no? en nuestros laboratorios, sino que también esté en las industrias. De acuerdo, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que por ahora se ha quedado, pero de todas formas, bueno, tenéis nuestro contacto para poder hacer cualquier pregunta, cualquier comentario. Y como decíamos, estamos abiertos a poder analizar cómo aplicar esta tecnología a vuestro caso concreto, tanto si sois un reciclador como si sois un transformador, ¿no? Podemos hacer una reunión a 3 con vuestro reciclador para poderlo transferir la tecnología y poderla trabajar a nivel industrial. Y bueno, pues sin no más preguntas, cerramos aquí la sesión. Muchas gracias a todos por la atención. También gracias a Fran y a David por las presentaciones técnicas y los desarrollos. Y bueno, ahora ya estamos cerrando el proyecto y por supuesto pues tendréis más noticias de este proyecto en las próximas semanas y meses. Muchas gracias. Muchas gracias.